Hola, buenos días. Antes, antes de pasar a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón hoy, unos anuncios. Recordar que el día 2 de julio, que eso llega enseguida, no va a tardar mucho, eso llega enseguida. El día 2 de julio vamos a tener bautismos o, mejor dicho, bautismo. ¿eh? Tendremos por ahora, en fe lo decimos. Vamos a tener aquí la reunión el domingo, día 2 de julio. El domingo aquí tenemos la reunión normal y luego subimos a volver sin perder tiempo. Tendremos los bautismos y luego vamos a tener una rica paella que los padres de Raúl la ofrendan. El día 2, acordarse. El día 24 de junio tenemos el Día del Amigo, la fiesta del coro, para que podamos invitar a gente. Luego habrán unas invitaciones para dar a la gente que conocemos, para invitar amigos. El día 24 de este mes, una fiesta grande, y luego pasaremos al salón y habrá un tente en pie que traeremos entre todos. Al sábado que viene tenemos la reunión de matrimonios, todos los matrimonios, por muchos años que lleve casado o por pocos años que lleve casado, será bueno aprender de la palabra de Dios, lo que es el matrimonio a la luz del concepto bíblico. Entonces, será bueno. Ya decidiremos entre semana, pues tenemos un grupo, si cenamos aquí de bocadillo, si no cenamos, si vamos a lo económico al Chiro o si vamos ya más al mercado. Entonces, a esta semana lo decidimos la cena que hacemos según el presupuesto de cada uno. También, una vez al mes estamos dando comida no perecedera. Qué bueno sería acordarnos de esa gente. Lo que tienes es por la gracia y la bondad de Dios. Entonces, qué bueno es ser agradecido. No hace falta gastarse fortunas de 15 o 20 euros. En poquito dinero podemos bendecir a esta gente necesitada. 7 o 8 euros, fíjate si es poquito. Si en 7 o 8 euros podemos bendecir. Que te viene mal, que no tienes 7 o 8 euros, ven y llévate comida. O estás igual que los que les damos. Así que con poco dinero podemos bendecir a la gente. No es cuestión de dinero, es cuestión espiritual, de cuáles son tus prioridades y que entiendas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Gracias a Dios que por poco que tengamos, somos bendecidos por Dios. El que tenga mucho, pues gracias a Dios que Dios lo ha bendecido. Pero lo que somos, lo que tenemos o lo que podemos llegar a ser es por la bondad y la misericordia de Dios. Y eso es para que nosotros seamos bondadosos y generosos con otros. Ya tengo ya todos, lo estaba diciendo de memoria, te voy a mirar, no me deje alguno. Y en el boletín también está lo del campamento y otras cosas. Si no, Ramón, yo para qué hago el boletín. Vamos a tener una lectura en el libro de Mateo, el primer evangelio de la Biblia en el Nuevo Testamento. Libro de Mateo, capítulo 12. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusarle le preguntaron diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo.
Entonces dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. Algunas versiones terminan diciendo que planificaron para matarlo. Era tan desagradable para ellos lo que Jesús había hecho que estaban pensando, planeando para matarlo. Yo quería leer este texto en la versión Dios habla hoy, pero no se ha podido proyectar. Entonces, solamente un versículo que me gusta hacer hincapié en él, el 12:7. Voy. Ustedes no han entendido el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y que no ofrezcan sacrificios. Si lo hubieran entendido, no condenarían a quienes no han cometido ninguna falta. Vosotros lo habéis entendido. El no entender muchas veces bien claro los conceptos bíblicos nos lleva a cometer errores, porque ellos creían que estaban haciendo las cosas justas, porque los fariseos eran estrictos legalistas de la palabra de Dios, pero no habían entendido lo que era misericordia. Dice, yo quiero que hagáis misericordia más que sacrificios. El sacrificio perfecto ya está hecho, que lo hizo Cristo. Todos los demás sacrificios que se pueden llegar a hacer, por muy nobles que sean, por muy sinceros que sean, son vanos y no alcanzan a Dios. El sacrificio perfecto ya está hecho. Y Jesús le dice, vale más la misericordia que esas cosas que no alcanzan a nadie ni sirven para nada. Jesús le reprocha a los fariseos legalistas la falta de verdadero sentido de la ley, que lo que estaban viviendo, enseñando o aplicando al pueblo judío era fuera de lugar. No estaban aplicando la ley como Moisés lo manda. Ellos, los fariseos, habían escrito una serie de normas de cosas que se podían hacer o no se podían hacer en el día de reposo según su criterio, y habían ampliado muchísimo más de lo que estaba puesto en la ley. Los fariseos dominaban la vida religiosa del pueblo judío y eran los que decidían lo que estaba bien y lo que estaba mal. De ahí que Jesús no era bienvenido en el ambiente judío, Jesús no era bien recibido, al punto de quererlo matar, porque lo que Jesús hacía, en su opinión, era fuera del orden bíblico. Lo que Jesús hacía no era aprobado por Dios, según su opinión. Aunque él decía, si me habéis visto a mí, he visto al Padre. Yo y el Padre uno somos, dándose a conocer como Dios, como Hijo de Dios, pero no lo creyeron porque si hubiese venido de parte de Dios, obedecería los mandamientos de Dios. Y como a su juicio no respetaba el día de reposo, no respetaba la ley, no podía ser un hombre de Dios. La conclusión que ellos tenían. Juan el Bautista, ¿de qué los trata? Los llama generación de víboras. Y Jesús constantemente los está acusando ¿de qué? De hipócritas fariseos. Hipócritas fariseos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. La primera mención, todo esto empieza porque van caminando en el día de reposo y sus discípulos pasan por un sembrado de maíz, de espigas, ¿sabes lo que es, no? Maíz, espigas, choclo en Argentina, y se ponen a comer. Y los fariseos ven mal que sus discípulos hagan eso y entonces a Jesús le dicen que eso no estaba bien. Y la primera mención al día de reposo la podemos ver en Génesis 2, del 2 al 3, en relación a la creación. Cuando Dios hace la creación y dice que 6 días hizo todo y el séptimo descansó. Y dice que fue ese día bendito y santificado. El séptimo día Dios bendice ese día y lo santifica. Entonces ese día era un día especial, exclusivo para Dios, santificado. Era un día santo, apartado para Dios, que servía para el descanso físico y para la relación del hombre con Dios. Era bueno para el hombre descansar físicamente. 6 días trabajando, 8, 10, 15 horas, Entonces, qué bueno que un día a la semana el hombre pudiera descansar. Dios ama tanto a su creación y es tan detallista que es el único pueblo en toda la tierra, en toda la creación, que tiene un día de descanso. Todos los demás pueblos no tenían lunes, domingo, martes, miércoles, todos los días eran igual. Pero el pueblo de Dios, por la misericordia de Dios, dice, no, está bien trabajar y con el sudor de su frente ganas el pan, pero un día tiene que descansar
para ocuparse del descanso, de ver la televisión, de estar en el sofá, de preocuparse de la familia, de comer juntos, que a lo mejor entre semana no se puede, pero también de ocuparse de la relación espiritual conmigo. Qué Dios tan detallista, ¿eh? Un día para Él, un día para nuestro descanso físico. Un Dios que nos ama tanto, cuida todos los detalles. El agotamiento surge mental y físico cuando no descansamos, cuando todos los días son iguales. Qué bueno es descansar un día a la semana. A veces por el trabajo, por la empresa, por el jefe, pues no nos permite descansar, porque muchas veces he hablado con Aida y trabaja toda la semana y el domingo cualquiera quiere descansar, pero a veces no tiene sustituto o a veces no se puede y no puede decir, no, ahí te queda el viejito, yo me voy, ¿no? Y tienes que estar ahí por obligación. Qué bueno es respetar ese día físicamente y de testimonio de venir en comunión a estar con los hermanos. Dios bendice ese día y el hombre es invitado a participar de esa bendición. Dios lo bendice y te invita a que tú participes de esa bendición. Todo Israel debía de disfrutar de ese día. Padre, hijos, nietos, niños, abuelos, siervos, esclavos, incluso los animales de carga y de arrastre, ese día tenían que descansar. Los animales de carga, ese día era para descansar también. Todo detalle, Dios cuida de ellos. La segunda mención que se hace al día de reposo es en Éxodo 16, cuando habla del maná. ¿Te acordáis, no? 6 días podían recoger una misura para poder comer. Y el que no confiaba, envidioso, cogía más, se le estropeaba. Pero el 6.º día Dios permite que cojan el doble para que el domingo no va a caer el pan del cielo y tengan comida. Y luego ya, esta ordenanza de guardar ese día fue incluida en los 10 mandamientos. Y es el 4.º mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo, 7.º día es reposo para Jehová tu Dios. El 7.º reposo para Jehová tu Dios. Hoy las circunstancias pueden cambiar, no estamos en la ley, estamos en la gracia. Es bueno descansar ese día, pero no es pecado trabajar, no es pecado trabajar domingo. En el concepto de la gracia, el día de reposo va más allá de lo que los legalistas fariseos querían imponer al pueblo. No es pecado, pero es bueno y saludable ese día congregarse, participar de lo que es la vida espiritual y llevarse una perla de la palabra de Dios para compartir en casa con la familia. No es pecado trabajar, pero trabajar simplemente por el hecho de dinero, no digo que sea pecado, pero no te va a bendecir. Todos tenemos que trabajar y nos gusta el dinero, pero trabajar domingo, apartarse de lo espiritual por tener 30 euros más, no vas a recibir mucha bendición. Mi opinión. No es pecado, pero la bendición de Dios no creo que te alcance mucho. Porque Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Entonces, si no está la bendición de Dios en lo que ganas, de poco te va a servir. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, no es pecado, pero no es aconsejable. Ahora, hay circunstancias y circunstancias, que uno no tiene otro remedio porque el patrón así lo exige y si no te parece bien. Hoy mismo he ido al charter porque quería comprar café y me acordaba de esto. Las chicas están trabajando. ¿Qué va a decir la chica? No, yo domingo no vengo. Ni venga el domingo ni venga el lunes. ¿Qué va a decir? Entonces, las circunstancias mandan en unos tiempos difíciles laborales y uno se tiene que someter. Pero si es posible evitar eso, gloria a Dios, si es posible. Pero no es pecado, porque en la gracia el día de reposo va mucho más allá. Pablo en Colosenses lo explica muy bien cuando habla del sacrificio de Cristo. Es tan grande, es tan maravilloso, es tan sublime lo que Cristo ha hecho que está por encima de todo concepto humano. Es tan grande lo que ha hecho que en la cruz, derramando su sangre, que las huestes del mal, las poderosas fuerzas diabólicas
han sido derribadas en el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Quieres poner Colosenses 2? Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Gracias, Cosas que solo son ya está sombra. Solo está ahí, solo era hasta el 16. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida, bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Es tan importante lo que ha hecho Dios en la cruz, que las huestes del mal han sido derrotadas por esa sangre derramada en la cruz. Y que tú te pongas a discutir si se puede comer conejo, si se puede comer gallina, si se puede comer caimán, si se puede comer pollo, es no haber entendido lo que Cristo ha hecho en la cruz. Que tú te pongas a discutir y dice que nadie os juzgue, ni en día de reposo, porque el Señor es dueño del día de reposo. Porque el día de reposo, Jesús explica que es hecho a causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo. Entonces, que tú juzgues, Pablo dice, el que coma no juzga al que no coma, y el que no coma no menosprecie al que come. Entonces, equilibrio. Busca la presencia de Dios. Que tú te pongas a juzgar, tú no eres quien para juzgar a tu hermano, si levanta las manos, si no levanta las manos, no eres más espiritual porque hables en lenguas o porque hables en lenguas. Que tú juzgues esa situación, tú no puedes juzgar a tu hermano, porque tú no has muerto en la cruz por tu hermano. Cristo es el que juzga y juzga justamente sin excepción de persona. Pero que seamos más espirituales porque caiga al suelo o no caiga al suelo y tú juzgues eso si es de Dios o no es de Dios. Eso es no haber entendido lo que Cristo ha hecho en la cruz. No podemos juzgar a mi hermano porque haga cosas que yo no haga o porque haga cosas. Hay cosas que tienen un límite. Pero juzgarlas porque cae o no cae, porque levanta las manos, porque lleva pantalón corto o lleva pantalón largo, si se cubre la cabeza o no se cubre la cabeza, es no entender la palabra de Dios. Por eso dice, vosotros, en el versículo 7, no habéis entendido, dice a los fariseos, y muchas veces nosotros nos cerramos en conceptos, en tradiciones, en normas, que va y está por encima de la palabra de Dios, como los fariseos terminaron haciendo, conociendo la palabra de Dios, siendo doctores de la palabra de Dios, se metieron en un legalismo que estaba por encima de la misericordia de Jesús con el necesitado. Veían mal que un enfermo fuera sanado en día de reposo, que un paralítico fuera curado en día de reposo, eso era pecado para el concepto de ellos. Pero Pablo en Colosenses es tan bonito lo que dice, es tan grande lo que explica de lo que Jesús ha hecho en tu vida a través de ese sacrificio, que todo lo demás es secundario. Y poner a pelearnos, a dividirse iglesia, porque uno lleva velo, porque otro no lleva velo, porque uno levanta las manos, otro no levanta las manos, es no haber entendido el sacrificio de Jesús. Y mucho menos juzgar. En los tiempos de Jesús, los fariseos impusieron normas ridículas, prohibiendo incluso a que Jesús hiciera ciertos actos de misericordia, llegando a cuestionar a Jesús milagros de sanidad. Jesús hacía un milagro de sanidad y ellos lo cuestionaban. Lucas nos relata en Lucas 13 que Jesús, hay una mujer que dice que estaba 18 años con un espíritu de enfermedad encorvada, 18 años encorvada. Cuando era niño me acuerdo que había alguna persona con esa situación, y en las películas El jorobado de Notre Dame, que estaba así, ahora no se suelen ver, o yo por lo menos no veo. Esta mujer dice que tenía un espíritu de enfermedad que estaba encorvada 18 años. ¿Es ese? Sí, léelo, Ramón.
Entonces el Señor le respondió, Pero un momento, por favor. El Señor le está respondiendo al principal de la sinagoga que ve mal que Jesús haya hecho ese milagro en día de reposo. Y Jesús le responde esto. entonces el Señor le respondió y dijo, hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en día de reposo? El día de reposo estaba permitido y era normal y de sentido común que los animales que estaban atados en un pesebre, no había el grifo que salía al agua, era permitido y era de sentido común desatar al buey, al asno y llevarlo a brevar a una fuente, a un pozo, para que bebiera, si no se moriría de sed en un día de verano. Eso estaba permitido. Pero que esta mujer, 18 años, dice, atada por el diablo, eso no estaba bien permitido. Eso estaba mal visto. Y Jesús le dice, ¿quién de vosotros, por ejemplo, quién de vosotros, si su buey o su asno, su oveja, cae en un pozo en día de reposo, no la saca? Eso estaba permitido. No ibas a dejar el animalito ahí que se muere. Dice, bueno, mañana lunes ya la sacaré. Entonces, si caía la oveja en un lago, en un barranco, pues era de ley que podías tener misericordia con ese animal y sacarlo y protegerlo. Pero a una persona no, eso sí que no, eso sí que no. Por eso no encajaba Jesús en esa cultura. No sé si vino en el tiempo adecuado o la gente estaba en el tiempo fuera de lugar. Pero muchas cosas se veían mal. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, De ahí dicen que sacan distintas enfermedades que el ser humano puede vivir o puede padecer, distintas enfermedades. Y voy a nombrar 5. La primera, enfermedades que pueden ser por abusos sometidos al cuerpo, por abuso de alcohol, por abuso de drogas, por abuso de trabajar, pues el cuerpo se resiente y vas a pagar las consecuencias de los abusos en distintas enfermedades. 2, enfermedades que pueden ser mentales, que uno dice estoy enfermo y estoy enfermo y estoy enfermo y va al médico y el médico dice no, está todo bien, no tiene nada, no, es que estoy enfermo y hasta que el médico le dice sí, estás enfermo, no se va contento. Y va a casa y dice, estoy enfermo, ¿ves cómo yo tenía razón? ¿Ves cómo yo tenía razón? ¿Y qué te ha dicho el médico? Bueno, el médico ¿qué sabe? Porque él sabe que está enfermo y está enfermo. Son enfermedades mentales. 4 enfermedad, enfermedades que son del propio pecado del hombre caído. Solo cuando estemos en Cristo estaremos libres de cualquier enfermedad. Solo en Cristo estaremos libres de enfermedad. Enfermedades que es de la propia naturaleza, de que vamos pasando los días, van pasando los años y el cuerpo se resiente, pierde la vista, pierde el oído, pierde las ganas de muchas cosas, de caminar. Son enfermedades naturales. Y la 5, otras enfermedades más frecuentes de lo que nos imaginamos son origen satánico. En la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, podemos ver enfermedades de ese índole. Primera de Samuel 18:10. Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa, mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Un versículo solo es. Aconteció que un espíritu malo de parte de Dios, porque Dios es el que permite las cosas, si no, el diablo no tiene ninguna autoridad, ningún poder si Dios no le da lugar. Un espíritu malo se apoderó de Saúl. Entonces, una enfermedad que odiaba, bronca, malestar contra David, incluso contra su hijo, también lo intentó clavar con una lanza. Una enfermedad de origen diabólico. Job 2:7. Un versículo solo.
Job 2:7. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Satanás, una enfermedad de origen diabólico. Y todo el libro de Job es en relación a esa enfermedad. Y en el Nuevo Testamento, el caso de esta mujer que relata Lucas, 18 años con esa enfermedad. Y luego también otro personaje bíblico, el propio apóstol Pablo, que cuando él tiene esa visión, dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fui arrebatado hasta el tercer cielo y se permitieron ver cosas sublimes que no es al hombre capaz de desarrollar. Y para que no me vanagloriara, no me enalteciera de lo que vi, me fue enviado un mensajero de Satanás para que me abofeteara. ¿Quién? Un mensajero de Satanás. Por lo cual, por esta razón, 3 veces le he pedido que me quite este aguijón y el Señor me ha dicho, bástate en mi gracia. Un mensajero de Satanás. Y hay muchas personas en la sociedad enfermas por poderes diabólicos. Por la razón que sea, porque le has dado lugar al diablo, porque le has abierto puertas al diablo, porque has jugado con cosas diabólicas y el Satanás no ha perdido esa oportunidad de poseerte. Y entonces hay muchas enfermedades, gente aparentemente normal, bien, que no tiene ningún problema económico, ningún problema social, que no tendría por qué estar así, pero sin embargo lo ves y está perdido, zumbi, pues son poderes diabólicos. De este pasaje sacan esa conclusión, cada uno que saque lo que quiera. Todo el problema de la historia empieza con las dichosas espigas. Y los fariseos recriminan a Jesús que sus discípulos hicieran algo condenado y castigado por la ley. Jesús nunca violó la ley de Dios, nunca violó. Lo que no aceptó fue someterse a los conceptos fariseos simplemente por quedar bien con ellos. Jesús aplicó la gracia y la misericordia con cualquier necesitado. Y hoy eso está en vigor también para tu vida. Jesús aplica la misericordia y la gracia para la situación que tú estés viviendo. El amor al prójimo siempre ha sido y es más importante que el cumplimiento de dichos legalismos. Santiago 1:27 dice, y a muchos lo saben cuando lo diga, la religión pura es visitar a las viudas y a los huérfanos y mantenerse sin mancha del mal. La religión pura, eso es la religión. Mantenerse sin mancha del mal, visitar la misericordia, en pocas palabras, la misericordia, la gracia, la atención por esa persona que está en una condición humana peor que tú. Y tú te puedes compadecer de ello y bendecirlo. Jesús, cuando ellos le preguntan por qué hacían eso que estaba mal hecho, Jesús les da 2 ejemplos. ¿Qué 2 ejemplos les da? De que habían alterado el día de reposo y eran sin culpa. El primer ejemplo, el del rey David, pues entonces no era rey, que fue al sacerdote y allí le dio el sacerdote a comer los panes que no podía comer solamente los sacerdotes. Los panes que se ponían delante del altar de Dios, en vez en cuando se cambiaban y se ponía pan caliente y ese pan se lo comían los sacerdotes, pero solo lo podían comer los sacerdotes. Y David va huyendo del rey Saúl, 1 Samuel capítulo 21, va huyendo del rey Saúl porque lo quiere matar y llega allí y entonces le dice, ¿cómo tú por aquí? El profeta le dice, ¿cómo tú por aquí? Dice, porque el rey me ha enviado una misión secreta y vengo sin nada, y dice, dame lo que tengas de comer. Y la única condición que el sacerdote le pone es que los hombres que iban con él no se hubieran contaminado con mujeres en los últimos días. No hemos estado con mujeres, toma el pan. Pero David ahí tiene una mentira. Dice, venimos de parte del rey Saúl a una misión secreta. Y si tú lees el capítulo 20, tiene que salir huyendo porque el rey Saúl lo quiere matar. Entonces, encima de adúltero mentiroso, pobre David. Capítulo 20 se relata la amistad de David con Jonatán. Ya se olían que el rey Saúl quería matarlo y entonces una noche que tenía que comer y sentarse a la mesa del rey con Jonatán, le dice, yo tantearé la situación del rey y hacen un código secreto
Y dice Jonatán, yo tiraré unas saetas al aire, y a mi siervo, a mi criado le diré, ve más allá que están más allá, o ve más para acá, están más aquí. Según lo que dijera, Saulo iba a entender el enojo del rey o el beneplácito del rey para que se sentara en la mesa. Y ahí, cuando le dice la contraseña Jonatán, David tiene que salir huyendo, y llega al sacerdote contándole mentiras que iba a una misión secreta. Luego, la segunda respuesta de Jesús, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Por qué profanaban el día de reposo? Era un día, no se podía hacer nada, pero los sacerdotes era cuando más trabajo tenían. Había que hacer sacrificios, había que hacer holocaustos, había que matar animales, había que lavar la pila de la sangre, había que sacar los intestinos, todo lo que no servía fuera del campamento y enterrarlo. Entonces estaban haciendo cosas, profanando el día de reposo, pero eran sin culpa porque hacían algo noble en el nombre de Dios. Y dice, aquí hay uno mayor que el templo, dueño del día de reposo. Entonces, a mí, que hago esto, sí que soy en culpa y ellos no son en culpa. Pues si supierais, si entendierais y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, no habían entendido mucho estos muchachitos. Si somos cristianos, respetamos la palabra de Dios, pero también tenemos que parecernos a Cristo como cristianos. Y vemos cualidades de Cristo. Vemos que todo lo que hacía con su misericordia, con el necesitado, podríamos nombrar cualidades de Cristo. ¿Alguien diría alguna? Una cualidad de Jesús. Bondadoso, fiel, misericordioso. Muchas cualidades podemos nombrar. Ahora, ¿cuántas tienes tú de esas? ¿Cuántas cualidades, ya que nos llamamos cristianos, tenemos para que nos parecemos a Jesús? Yo una vez di una ofrenda un poquitín sacado de los pelos, ¿no? Pero que tenemos que parecernos más a Jesús en todas esas cualidades que podemos nombrar, que llenaríamos una lista. Como cristianos estamos llamados, estamos desafiados a parecernos a Cristo. Una vida humana es más importante que una animal. Y compara la oveja con un animal y dice, ¿es permitido hacer el bien o no en día de reposo? Para ella un animal tenía más privilegios que una persona, pero nosotros como cristianos, que hemos entendido algo de la palabra de Dios, tenemos que entender que las personas son el primer lugar en la lista de prioridades de Jesús. Y para nosotros también necesita la Iglesia compartir las buenas nuevas para que conozcan a Jesús. Ellos, no convencidos de toda la explicación que Jesús les da, siguen provocando a Jesús. Y él responde con otra pregunta. Jesús, sabiendo que las intenciones de ellos no eran nobles, Jesús podía haber esquivado esas preguntas o haber salido por otro lugar, pero enfrentó la situación. Y ahí entra en la sinagoga y dice que había un hombre con la mano seca, en día de reposo. No da muchos datos de este hombre con la mano seca, ni su nombre, ni nada. Lucas sí que dice que era la mano derecha, ¿Qué le pasaba? Tullida o que paralítica por los nervios, por lo que sea, una invalidez 80% diría yo, pero que de alguna forma u otra estaba en la casa de Dios. Parece dar a entender que este hombre acudía a la sinagoga con regularidad, quizás no buscando sanidad, pero sí buscando a Dios. Tenía inquietudes por las cosas espirituales y por eso estaba en ese lugar. Y Dios premió su fidelidad, porque Dios premia la fidelidad. Teniendo un encuentro con Jesús, y Jesús no perdió la oportunidad de bendecirlo cuando lo encontró. Jesús puede hacer que tu vida, que mi vida cambie, como hizo con este hombre y como podemos ver muchos testimonios en la Biblia. Todo puede ser muy diferente en tu vida hoy si te acercas a Jesús con un corazón sincero. No sé por dónde estás pasando,
¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu angustia? ¿Qué te quita el sueño hoy? Poco auxilio podía encontrar este hombre en la sinagoga con esta gente religiosa, pero sin un corazón para las personas necesitadas. Pero estaba en el lugar justo, en el momento justo, delante de la persona justa, que podía transformar su vida, que podía transformar su problema. Jesús quiere transformar tu vida, quiere transformar tu problema, quiere transformar tu situación. Solo tienes que obedecer y quebrantarte delante de Dios. Jesús le dice, extiende tu mano. Y dice que al instante esa mano derecha quedó como la otra. Se llama obediencia. Porque él podía haber dicho, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y quién eres tú? Podía haberle puesto 1000 excusas. Pero él obedeció y la obediencia lo sanó. No sé cuál es tu problema. Quizás no encuentres auxilio a tu problema porque no estás buscando en el sitio adecuado. Quizás estás buscando en un sitio donde están peor que tú, donde no tienen socorro para tu situación. Prueba con Jesús. Pon delante de Él tu vida. ¿Qué tienes seco? El corazón, las ilusiones, los sueños, tus proyectos, tu familia, tu economía, el trabajo. ¿Qué tienes seco? Que no te deja avanzar, que no te deja vivir en paz. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Por qué no te quebrantas delante de Él, aquí y ahora? No seas orgulloso, no te lo pongas difícil, no se lo pongas difícil al Señor. Pon delante del Señor tu situación. Órale al Señor, pídele al Señor que tu situación cambie, pero con un corazón puro, con un corazón sincero. Tú conoces tu situación y Jesús también la conoce. Cuando Bartimeo va delante de Jesús, Bartimeo era ciego, no veía nada y entonces no existía la 11. Entonces no tenía ningún socorro de nadie. Y Bartimeo va delante de Jesús ciego. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué iba a querer? ¿Un Ferrari, que dice Ramón? ¿Qué iba a querer Bartimeo? ¿Una novia? ¿Qué iba a querer Bartimeo? Que recobre la vista. ¿Cómo? Pero yo lo hago síntesis. Sí. ¿Qué iba a querer Bartimeo? Jesús sabe tu situación, la mía. Sabe tu corazón, sabe lo quebrantado que está tu corazón, sabe por dónde estás pasando, conoce tus lágrimas, sabe cada noche cuando mojas las sábanas con tus lágrimas, sabe que no hay auxilio, que no hay salida a tu problema. Por eso es el mejor momento para poner tu vida a los pies de Cristo. No te hagas el difícil, no te hagas el duro, pruébalo. Estás en el sitio adecuado para encontrarte con Jesús. Quebrántate delante del Señor, inténtalo. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Yo lo hice un día, hace ya, aún vivía Franco. No, ya había muerto. En el Salón de Actos, con don José Borrás, en el año 87. Yo hice esa decisión. Mi corazón estaba lejos de Dios, sin esperanza, sin consuelo. Yo hice esa decisión y Dios me ha bendecido. Dios nunca me ha desamparado. Dios nunca me ha dejado pasar hambre. Yo digo ese testimonio mío en síntesis, pero cualquiera de aquí que ha tenido un verdadero encuentro con Jesús, y lo mejor es diferente al mío, ha pasado penurias, ha pasado dificultades, creyentes que han tenido que emigrar, es porque la vida no ha sido fácil, allí ha sido difícil, pero nunca Dios los ha desamparado. A pesar de la angustia, a pesar de las dificultades, Dios no desampara a ninguno de sus hijos. A veces pasamos pruebas que no nos gustan, que no entendemos por qué las tengo que pasar, pero son precisas, porque a veces necesitamos quebrantar nuestro orgullo, necesitamos quebrantar nuestra vanagloria, y las pruebas son las que nos hacen humildes, las pruebas que Jesús nos permite. Entonces, cual sea tu situación, en esta mañana te invito a que te pongas de pie y busques al Señor de corazón. Él tiene consuelo para tu alma. Dios te da una oportunidad, no la desperdicies.
Tú decides lo que quieres para tu vida. Tú decides si Jesús es parte de tu vida hoy o quieres tenerlo lejos para el año que viene. Decide bien, es importante. Decide bien, no te equivoques. No seas o no sigas siendo lo que has sido hasta hoy. Tu problema tiene solución en las manos de Jesús. El mío lo tuvo y el de muchas personas que han entregado su vida a Jesús. Te invito a ponerte de pie y a orar. Señor, gracias porque tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Te pido por cada hermano que está aquí presente, por esa carga que tiene, por esa agonía que tiene, Señor, que la pueda poner en el altar, por ese malestar que tiene, Señor, en casa, con los hijos, con los trabajos, con la economía que no alcanza, Señor, no a fin de mes, sino a fin de semana, Señor. Te pido que tú lo bendigas, Señor, que Él sea humilde para que se pueda quebrantar delante de ti, por esa salud frágil, Señor, que no sabemos si llegamos a fin de mes, con esa salud, Señor, que no nos acompaña, Señor, con ese trabajo desagradable, Señor, que queremos deshacernos de él. Ayúdanos, Señor, en cada situación que estamos pasando. Señor, bendice las ataduras, Señor, que yo tenga. Señor, libérame de ellas, de esa atadura que me impide vivir en libertad, Señor. Gracias porque en ti hay socorro. Gracias porque tú eres el neumático Salvador, Señor. Y quiero acudir a ti, Señor. Toca ese corazón, Señor, que no se decide. Ese corazón duro, Señor. Ese corazón fortalecido, Señor, por el orgullo. Ese corazón, Señor, lejos de tu presencia. Te pido que lo bendigas. Te digo que obres en ese corazón, Señor. Tú quieres la bendición de cada uno de nosotros. Que no cerremos puertas a tu voluntad, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por los regalos que van a venir a mi vida si pongo mi vida en tus pies, Señor. Gracias porque podemos testificar que eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que cambia situaciones, por difíciles e incómodas que sean, Señor. A ese Dios clamamos y a ese Dios le decimos, ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor, porque esta situación es insoportable. Ven pronto, socórreme, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana y gracias por darnos la oportunidad de mejorar nuestra vida material y nuestra vida espiritual. Que sepamos elegir bien, que sepamos elegir lo bueno entre lo mejor. Bendito seas en mi vida para siempre.